La Biblia, Profetas Antiguos, Jueces, capítulo 1. Nuevas conquistas de Israel y resistencias cananeas. Acaeció que, después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron a Yahvé diciendo: ¿Quién de nosotros ha de subir primero contra los cananeos para combatirlos? Y Yahvé contestó: Judá subirá. He aquí que he puesto el país en su mano. Entonces dijo Judá a su hermano Simeón: Sube conmigo a mi lote y peleemos contra los cananeos, también yo te acompañaré a tu lote. Y fue con él Simeón. Subió pues Judá, y Yahvé entregó en su mano a los cananeos y a los pereceos. Y derrotaron en Bezec a 10,000 hombres. En Bezec hallaron a Adoni Bezec y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y los pereceos. Adoni Bezec huyó, mas ellos le persiguieron y le prendieron y amputáronle los pulgares de sus manos y sus pies. Dijo entonces Adoni Bezec: 70 reyes con los pulgares de sus manos y pies amputados recogían las migajas bajo mi mesa. Conforme hice, así me paga Elohim. Y condujéronle a Jerusalén, donde murió. Los hijos de Judá combatieron contra Jerusalén y la tomaron y la pasaron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. Después bajaron los hijos de Judá a luchar contra los cananeos que habitaban la montaña, el Negueb y la Sefelá. Y Judá dirigióse primero contra los cananeos que moraban en Hebrón, cuyo nombre era antiguamente Kirjat Arba, y derrotaron a Sesaí, a Imán y Talmai. De allí marchó contra los habitantes de Debir, cuyo nombre era antes Kirjat Sefer. Y Caleb dijo: A quien bata a Kirjat Sefer y la conquiste, le concederé a mi hija Acsab por esposa. Y la conquistó Otiniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, quien le dio a su hija Acsab por mujer. Y sucedió que al llegar ella a donde su marido, él la indujo a pedir a su padre un campo. Como descabalgara ella del asno, preguntóle Caleb: ¿Qué te pasa? Contestóle: Concédeme una gracia, ya que me has dado el país del Negev. Dame fuentes de agua. Y diole Caleb las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Kenita, cuñado de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al sur de Arad, y fueron y se establecieron con el pueblo. Luego Judá prosiguió con su hermano Simeón y derrotaron a los cananeos moradores de Sefat y la consagraron al exterminio, y se designó a la ciudad con el nombre de Ormab. Conquistó también Judá a Gaza y su territorio, a Askelón y su territorio, y Ecrón y su territorio. Yahvé estuvo con Judá, que conquistó la montaña, pero no pudo expulsar a los habitantes de la llanura.
pues poseían carros de hierro. Como Moisés había indicado, dieron Hebrón a Caleb, quien arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. En cambio, los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, y los jebuseos han continuado morando en Jerusalén con los benjaminitas hasta el día de hoy. También los de la casa de José subieron hacia Bet-El, y Yahvé estuvo con ellos, e hicieron una exploración los de la casa de José en Bet-El, ciudad denominada antiguamente Luz. Los vigías apercibieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: «Muéstranos, por favor, el acceso a la ciudad, y ejercitaremos contigo benevolencia». Enseñóles él el acceso a la ciudad, y ellos pasaron la ciudad a filo de espada, pero dejaron libre a aquel hombre y a toda su familia. Entonces el hombre fuese al país de los hititas y edificó una ciudad a la que designó con el nombre de Luz, que es su nombre hasta el día de hoy. Manasés, en cambio, no desplazó a los Betseán y sus filiales, ni a los de Tanac y sus filiales, ni a los habitantes de Dor y sus filiales, ni a los habitantes de Ibleam y sus filiales, ni a los habitantes de Megiddo y sus filiales. Y los cananeos se obstinaron en habitar en aquel país. Sin embargo, cuando Israel cobró fuerza, hizo tributarios a los cananeos, aunque expulsar no los expulsó. Efraín tampoco arrojó a los cananeos que habitaban en Gezer, y los cananeos continuaron habitando en medio de aquel. Zabulón no expulsó a los moradores de Quitrón, ni a los habitantes de Naalol, y los cananeos habitaron en medio de aquel, pero fueron sometidos a prestación personal. Aser no expulsó a los habitantes de Acó, ni a los moradores de Sidón, ni a los de Maalab, Akzib, Elbac, Afic y Rehob. Y los aseritas habitaron en medio de los cananeos que moraban en el país, pues no los arrojaron. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Bet-Anat, y habitó en medio de los cananeos que moraban en el país, y los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat les estuvieron sujetos a prestación personal. Los amorreos rechazaron a los hijos de Dan hacia la montaña, sin permitirles bajar a la llanura, y se obstinaron los amorreos en mantenerse en Ar-Eres, Ayalón y Salbim, pero cuando la mano de la casa de José pegó sobre ellos, fueron sometidos a prestación personal. La frontera de los amorreos iba desde la subida de los Acrabim de Selá para arriba. Y aquí termina el capítulo 1. Capítulo 2. Situación religiosa de Israel. Su infidelidad. El ángel de Yahvé subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os he subido de Egipto y os he conducido al país que había prometido con juramento a vuestros padres. Y dije: No romperé jamás mi alianza con vosotros. Pero vosotros no habéis de pactar alianza con los habitantes de este país. Demoleréis sus altares, mas no habéis obedecido mi voz. ¿Qué habéis hecho ahí? En consecuencia, he dicho también: no los arrojaré de delante de vosotros y los tendréis por enemigos, y sus dioses serán para vosotros una trampa. Cuando el ángel de Yahvé hubo pronunciado estas palabras a todos los hijos de Israel,
el pueblo alzó su voz y rompió a llorar. Jimku. Por eso denominaron a aquel lugar con el nombre de Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. Despidió luego Josué al pueblo, y marcharon los hijos de Israel, cada cual a su heredad, para tomar posesión del país, y sirvió el pueblo a Yahvé todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que a Josué sobrevivieron y que habían visto toda la gran obra que Yahvé había realizado a favor de Israel. Luego murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, a la edad de 110 años, y le enterraron en el término de su heredad, en Timnat Heres, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gas. También toda aquella generación se reunió con sus padres y surgió tras ella otra generación que no había conocido a Yahvé ni tampoco la obra que éste había llevado a cabo en pro de Israel. Así pues, los israelitas obraron el mal a los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, Dios de sus padres, que los había sacado del país de Egipto, y fuéronse en pos de otros dioses de entre las divinidades de los pueblos que había alrededor de ellos, prosternándose ante ellos e irritando al de Yahvé. Abandonaron pues a Yahvé y sirvieron al Baal y las Astartes. La cólera de Yahvé se encendió contra Israel y los entregó en mano de saqueadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, de suerte que ya no pudieron hacer frente a sus adversarios. Cada vez que salían a campaña, la mano de Yahvé les era adversa, como Yahvé había predicho y conforme Yahvé les jurara, y estaban en grave aprieto. Suscitó entonces Yahvé jueces que los librasen de mano de sus saqueadores, mas tampoco a sus jueces escucharon, sino que se prostituyeron en pos de otros dioses y se prosternaron ante ellos. Pronto se desviaron del camino en que anduvieron sus padres al obedecer los mandatos de Yahvé. No obraron ellos así. Cuando Yahvé les suscitó jueces, Yahvé estaba con el juez y lo salvaba de mano de sus enemigos durante los días todos del juez, pues Yahvé se compadecía de sus gemidos causados por sus vejadores y opresores, pero a la muerte del juez volvían a prevaricar más que sus padres. Y aquí termina el capítulo. Continuamos. Yéndose en pos de otros dioses para servirlos y prosternarse ante ellos, no desistían de sus malas acciones y su empedernida conducta. Encendióse pues la ira de Yahvé contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo ha quebrantado la alianza que yo prescribí a sus padres y no ha obedecido mi voz, tampoco yo volveré a arrojar de delante de ellos a ninguna de las gentes que dejó Josué cuando murió, a fin de probar por ellas a Israel para ver si guarda o no los caminos de Yahvé, marchando por ellos como los guardaron sus padres. Dejó pues Yahvé allí a aquellas naciones sin apresurarse a expulsarlas y no las entregó en mano de Josué. Ahora sí, aquí termina el capítulo 2. Capítulo 3. Restos cananeos, judicaturas
de Otniel, Ehud y Samgar. Estas son las gentes que Yahvé dejó subsistir para mediante ellas probar a Israel, a cuantos no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán, solo para la instrucción de las generaciones de los hijos de Israel, por adiestrarles en la guerra, al menos a aquellos que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los hiveos, que habitaban la montaña del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta la entrada de Hamat. Sirvieron pues para probar con ellas a Israel, a fin de saber si obedecerían los mandatos que Yahvé había ordenado a sus padres mediante Moisés. Así los israelitas habitaron en medio de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pereceos, los hiweos y los jebuseos, y tomaron a las hijas de estos por esposas suyas y entregaron sus propias hijas a los hijos de los mismos, y sirvieron a sus dioses. Ahora bien, los israelitas obraron lo malo a los ojos de Yahvé, olvidando a Yahvé, su Dios, y sirviendo a los Baales y las Astartes. Encendióse por ello la ira de Yahvé contra Israel, y los vendió en manos de Cusan-Risatjin, rey de Arán, Naharajin, y los israelitas estuvieron sometidos a Cusan-Risatjin 8 años. Luego los hijos de Israel clamaron a Yahvé, y Yahvé suscitó un libertador para los hijos de Israel, y los salvó Otniel, hijo de Kenath, hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé le invadió y juzgó a Israel, y salió a la guerra, y Yahvé entregó en su mano a Cusan-Risatjin, rey de Arán, Naharajin, prevaleciendo la mano de aquel sobre Cusan-Risatjin. El país estuvo en paz 40 años y murió Otni, el hijo de Kenath. Pero los israelitas volvieron a obrar mal a los ojos de Yahvé, y vigorizó Yahvé a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían obrado mal a los ojos de Yahvé. Eglón reunió en torno suyo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue y combatió a Israel, y conquistaron la ciudad de las palmeras. En consecuencia, los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. Pero los hijos de Israel clamaron a Yahvé, y Yahvé le suscitó un libertador, Ehud, hijo de Gerá, benjaminita, hombre zurdo. Los israelitas enviaron por medio de él un presente a Eglón, rey de Moab. Habíase hecho Ehud una daga de 2 filos, cuya longitud era un gomet, y se la ciñó por debajo del vestido, al flanco derecho. Ofreció pues el presente a Eglón, rey de Moab, que era hombre muy grueso, y cuando hubo acabado de ofrecerlo, despidió a la gente que había llevado el obsequio. Él, empero, se volvió desde los ídolos que hay junto a Gilgal y exclamó: «Oh, rey, tengo un mensaje secreto para ti». Dijo Eglón: «Ch», y salieron de junto a él todos los que con él estaban. Entonces Ehud se allegó a él, que se encontraba sentado en la cámara alta de tomar el fresco que tenía para él solo, y dijo Ehud: «Una palabra de parte de Elohim tengo para ti». El rey se levantó entonces de su trono, y Ehud alargó su mano izquierda, y tomando la daga de sobre su flanco derecho, clavóla en el vientre de aquel,
de tal suerte que la empuñadura penetró también tras la hoja, y la grasa se volvió a cerrar alrededor de la hoja, pues él no sacó de su vientre la espada, en tanto que salió el excremento. Ehud luego salió al corredor, cerrando tras sí las puertas de la cámara alta, que dejó candadas. Cuando él hubo salido, llegaron los servidores reales, y al ver que las puertas de la cámara alta estaban candadas, dijeron para sí: seguramente está haciendo alguna necesidad en la habitación de tomar el fresco. Esperaron tanto que estaban confusos, pues he aquí que él no abría las puertas de la cámara alta. Al fin tomaron la llave y abrieron, y he aquí que su señor yacía en el suelo muerto. Por su parte, Ehud habíase escapado mientras ellos habían estado vacilando. Sobrepasó el sitio de los ídolos y se puso a salvo en Seirá. En cuanto llegó, tocó la trompeta en la montaña de Efraín. Los hijos de Israel bajaron entonces con él de la montaña, con él a su frente. Díjoles: seguidme, porque Yahvé ha entregado en vuestra mano a vuestros enemigos. Los moabitas bajaron pues tras él, tomaron los vados del Jordán hacia Moab y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión hicieron a Moab 10.000 bajas, todos hombres robustos y guerreros valientes. No escapó ni uno solo. Y en aquel día quedó sometido Moab bajo el poder de Israel, y el país estuvo tranquilo durante 80 años. Sucedióle a Ehud Samgar, hijo de Anat, que causó a los filisteos 600 bajas con una aguijada de bueyes, salvando también él a Israel. Y aquí termina el capítulo 3. Que Dios te bendiga si has llegado hasta aquí. Mañana podrás escuchar el capítulo 4, que se titula Débora y la derrota de Sísara. También podrás escuchar el capítulo 5, que se titula Canto de Débora. Y por último podrás escuchar el capítulo 6, que se titula Gedeón. Que tengas un gran día. Adiós.